Hola. Lo que yo les voy a compartir hoy es sobre el quehacer clínico con niños y adolescentes a propósito de un motivo de consulta en particular, el abuso sexual. En mi trayectoria clínica me he encontrado con diversos casos de abuso sexual en niños y mujeres adolescentes. En el caso de niños, generalmente llegan al consultorio debido a que son los padres los que están sumamente interesados en saber si ocurrió o no. Ya sea para tomar venganza, hacer justicia, seguir ocultando esta situación u obtener poder frente a alguien. Mientras que en el caso de las adolescentes que pueden hablar de esto como motivo de consulta inicial, o que a lo largo del proceso traen una historia que trabajar que involucra abuso, son ellas mismas las que solicitan el espacio terapéutico y lo traen para trabajar algo en relación a ello. En muchas ocasiones, al escuchar lo que los padres de los niños llaman abuso, lo que aparece pareciera ser un juego de niños, entre niños, en el que exploran las diferencias anatómicas del cuerpo, y no un quehacer sexual desde la infancia, desde la mirada del adulto, o un interés del niño por explorar a propósito de este tema, la diferencia anatómica de los sexos. Lo que los tiene muy angustiados y por lo cual dedican mucho tiempo y energía a cualquier actividad que tenga que ver con eso. Hay ocasiones en las que no queda claro si algo ocurrió, qué fue o con quién. Es difícil acceder a una historia concreta que el niño pueda contar, pero se puede dar espacio para que juegue y a través de esto externe su angustia. Por su parte, las adolescentes que hablan de abuso refieren haber tenido contacto sexual con alguien mayor que ellas, alguien que no era un niño, explorando con otro niño la diferencia anatómica de los sexos desde la curiosidad infantil, sino un adulto o un adolescente mucho mayor que ellas, quienes ya tenían otros intereses en este tipo de contacto, es decir, un contacto con propósito sexual. Cabe decir que al menos en mi práctica clínica lo que he visto es que en estos encuentros que son con adultos o mayores se dan con adultos o mayores cercanos a ellas, alguien con que se tiene alguna relación de parentesco. Entonces sería trascendental hacer una diferencia entre lo que es un contacto fuera de la ley claramente sexual que el adulto de manera abusiva propone y el intercambio entre pares para entender algo del orden de lo sexual. Considero que en este último caso, en el caso de ser un niño explorando, lo que habría que hacer es no tomar al niño como paciente por abuso, debido a que esto lo estaría marcando como algo que no coincide con la realidad, y lo colocaría en un lugar que no le corresponde. Pero entonces, en esos casos, ¿qué tocaría hacer? Me parece que abrir un espacio con los adultos a cargo, en donde ellos puedan hablar de lo que les despierta que el niño traiga a la luz sus inquietudes sexuales, para que ellos puedan trabajar su angustia y entonces servir de sostén al niño para explorar y entender aquello que, si bien es del orden de lo sexual, no necesariamente está preguntando o explorando todo lo que los adultos imaginan y que además es crucial para su devenir psíquico. Hay que recordar que ya desde el cuidado de los primeros momentos de vida se establece un contacto erógeno con los otros, que están libidinizando por las palabras que acompañan cada situación. En principio y principalmente por la madre, pero a la vez con diversos humanos, generando así varias vías de pervertir la función, la pulsión, al ir tomando caminos de satisfacción. Es esto lo que le resta relevancia a lo genital de la sexualidad, para sumársela a la interacción que siempre estará acompañada de palabras. El bebé en principio no vive la sexualidad como masculina o femenina. Es el adulto quien le va imponiendo con su ser sexuado la manera en la que lo manipula y se dirige a él, un cierto fluir libidinal que prioriza una u otra forma de ser. Bleichmar, en un texto que se llama Las paradojas de la masculinidad, llama fetalización a esos cuidados que recibe
que recibe el ser humano cargados de sexualidad, lo cual no deja de una prematuración sexual y simbólica para la que el bebé no está preparado. A propósito de las experiencias sexuales de abuso, la misma autora plantea, y cito: el abuso inscribe un modo de goce que el niño no ha escogido, no porque no pudiera escogerlo a posteriori, sino porque es anticipado por el adulto, y es en ese movimiento donde se forja algo del orden de la articulación trastorno de género-elección de objeto sexual. Entonces, acá hay de nuevo una diferencia entre lo divinal que resulta de cualquier contacto, incluidos los cuidados, situación normal, y el abuso en el que es el adulto quien impone una manera de establecer vínculo que deja de lado el cuidado y coloca al niño como objeto de placer, objeto de desecho. Es así como Freud propone las zonas erógenas, esos puntos sobre los cuales va cayendo a lo largo del devenir sujeto la atención de la satisfacción pulsional. Incluso reconoce los tiempos de la sexualidad, ya que las experiencias sexuales no generan efecto en la época en la que se producen, sino más tarde. Y es en este intervalo entre ambos tiempos que se refuerzan los impulsos libidinosos y los caminos que toman. En el recorrido sexual hay un camino físico y uno psíquico, mismos que confluyen en la pubertad. Si bien en el recorrido psíquico, en la organización pregenital, se consuma una elección de objeto, entre los 2 y 5 años es en el encuentro con el placer genital y la posibilidad de reproducción que se alcanza su conformación definitiva. Entonces, una primera y temprana experiencia es entendida desde las posibilidades que el desarrollo psíquico y biológico lo permita. Será con la repetición de experiencias que se accede a otra organización con la que la interpretación de las cosas toma un nuevo sentido que está potenciado por las nuevas posibilidades y acceso a otras formas que antes no se tenían. De ahí la relevancia de los dos tiempos de la sexualidad. En el quehacer clínico será relevante saber qué ocurrió en términos de poder salvaguardar al niño y que deje de estar en riesgo. Pero además de eso, hay otro punto significativo en nuestra intervención. Es decir, permitir que sea el mismo niño quien signifique desde su sentir dichas experiencias, que las traiga al consultorio con sus juegos y otorgue la dimensión que para él tuvo tal situación. Por lo que será crucial, por un lado, recibir la noticia desde la mirada adulta y esto trabajarlo con los padres, para que sean ellos los que puedan cuidar y contener al niño. Pero por el otro lado, trabajar con el niño cómo fue esta experiencia para él. La adolescencia, por su lado, es otro momento de estructuración psíquica, que implica la aparición de los caracteres sexuales secundarios, lo que a su vez trae consigo la actualización de las facultades de tener relaciones sexuales con adultos y en el acto engendrar efectivamente un hijo. Es esta posibilidad de quedar embarazada la que en ocasiones permite que se comience a cuestionar lo anteriormente ocurrido en casos de abuso, en estos que les hablaba de chicas adolescentes. Entonces, la adolescencia es un momento en donde se cuenta con nuevos elementos que permiten resignificar y reeditar las identificaciones y el complejo de Edipo, además de colocarse desde otro lugar con nuevas posibilidades ante esto. De ahí lo crucial de que los adolescentes tengan acceso a un espacio terapéutico que sostenga esas elaboraciones necesarias en este periodo, un espacio en donde poder apalabrar las cosas e irles buscando significado, hablar de las reediciones que estaría haciendo. Me parece que cuando nos encontramos ante un caso de abuso sexual, se nos coloca como profesionales ante una situación delicada, debido a que hay que atender, por un lado, qué llevó a que esta situación sucediera, pero a su vez dar espacio para que ese niño o adolescente exprese todo lo que esto le despertó, permitiendo reconocer las situaciones de riesgo, su partición en la dinámica que se estableció, pero sobre todo otras maneras de relacionarse que no impliquen quedar como objeto de deseo del otro, y que pueda hacerse cargo de su propio deseo, instituyéndolo así como sujeto deseante. Lo anterior será posible dando lugar a la ley, permitiendo que no sea solo
un referente para ser transgredido, sino como eso que da origen y legaliza las maneras de desear y sentir placer, para que dejen de ser algo que desborda. Entonces, en el quehacer clínico de casos de abuso, hay que dejar claras las reglas, el encuadre de trabajo, tanto con los niños o adolescentes como con sus padres, para permitir que algo de la ley se instaure de otra manera, pero dejando espacio para escuchar, para que el paciente pueda hablar desde su experiencia y con ello significar desde otro lugar. Será necesario el que el paciente pueda hablarlo en el caso de adolescentes y jugar en el caso de niños, para que en ese repetir la experiencia pueda de a poco apropiarse de ella, sabiendo que no está en el mismo escenario en donde solo se va a reproducir el abuso, sino que es un espacio de cuidado que permite la repetición con elementos diferentes que le permitan que le permitan tomar otras coordenadas ante la experiencia. Es necesario dejar claro que no pretendo con el trabajo presentado minimizar lo que ocurre a los pacientes que acuden por abuso como otra forma de abusar. Más bien diría que ante estos casos es trascendental tener una escucha abierta y sensible para permitir que en ese espacio se despliegue la manera de mirar del paciente y entender las cosas, sin imponerle lo que la sociedad diría ante ello ni su familia, sino prestándonos como una caja de resonancia para que el paciente encuentre su propio sonido ante aquellas experiencias. Una caja de resonancia, como aquello con lo que topan las palabras para que al rebotar encuentren otro lugar. Gracias.